Hey everyone, this is Manuel, the Fluency Bringer. Welcome to another episode of the Fluency Bringer podcast. El día de hoy tenemos como invitada a la increíble Ana González Tovar, creadora del podcast Encuentros Médicos. This podcast is only possible thanks to everyone's effort at supporting it. If this is your first time listening to the podcast and you want to support it, you can become a patron at patreon.com/thefluencybringer-podcast. Bueno, Ana, es un gran gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar ser una invitada de mi podcast. Hola Manuel, muchas gracias a ti por traerme aquí a tu podcast súper profesional y por la introducción tan maravillosa que has hecho. Ok, de nada, es un gran gusto tenerte aquí, Ana. Quisiera que nos contaras un poco más sobre ti. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Pues bueno, yo me llamo Ana González Tovar. Normalmente casi todas mis cosas aparezco como Ana GT, que es de González Tovar. Soy española, pero llevo ya 16 años viviendo en los Estados Unidos y llevo más de 20 enseñando español general. Los últimos 10 años me he especializado en español médico, en enseñarlo, y el último año, un año largo ya, estoy trabajando también como intérprete médico. Así que a mí me gusta decir que soy una defensora de la comunicación entre los proveedores de salud y los pacientes en español. Ok, wow, excelente, muy bien, sí. Admiro mucho a las personas que trabajan en el campo en el que tú trabajas, en el campo de la medicina, es increíble. Los doctores definitivamente hacen grandes cosas, pero también los intérpretes son increíbles, así que es muy admirable todo lo que haces, Ana. Gracias. Y bueno, Ana, cuéntanos, ¿siempre has trabajado en esta área de la enseñanza y medicina? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, la enseñanza, como te he dicho antes, del español, empecé enseñando español como lengua extranjera general a finales del 99, en el principio del 2000 empecé a trabajar. Y ya en el 2011 empecé a especializarme en medicina. Pero anteriormente, en mi otra vida, como me gusta decir a mí, había trabajado en producción audiovisual. Yo me licencié en Ciencias de la Información, en la rama de visual y sonido, y estuve trabajando unos cuantos años en producción audiovisual, películas, comerciales, vídeos. Pero ya para finales del 99 siempre me había interesado la enseñanza del español como lengua extranjera. Pensé que lo iba a hacer como una cosa entre rodaje y rodaje, tener algo que hacer, pero bueno, fue finales de los 90, principios de los 2000, cuando en España por lo menos la enseñanza del español como lengua extranjera empezó a ser un boom y ya aparté mi trabajo de producción y me quedé solo como profesora de español. Ok, muy bien, excelente. ¿Y qué piensas sobre producir algo para YouTube ya de forma personal, alguna creación tuya para enseñar el idioma español? Pues no. ¿Alguna vez has pensado en eso? Lo he pensado, pero porque yo pienso en 1000 cosas, yo pienso en millones de cosas en mi cabeza, tengo siempre muchas ideas y luego realmente ejecuto pocas. Lo pensé, pero eso lleva muchísimo trabajo, toda la parte de vídeo, y me he dado cuenta que mis estudiantes necesitan más un acceso al audio. De hecho, me estoy centrando más en podcast, audiocursos, porque no tienen tiempo de sentarse a ver un vídeo, pero sí lo pueden ir escuchando. Así que no, de momento creo que no voy a hacer nada en vídeo. Tengo algunas clases ya online en formato vídeo, incluso esas estoy pensando ponerlas solo en formato audio. Ok, muy bien, sí, definitivamente, sí. Yo como editor de videos te puedo decir definitivamente que eso de tener algo, una producción audiovisual, tanto lo visual como el audio, toma demasiado tiempo en producir y bueno, muchas veces lo más sencillo es el audio, porque siempre va a estar el mismo contenido ahí, aunque sin el video, y por lo tanto se puede realizar de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces sí, comprendo perfectamente tu punto. Ok. Definitivamente. ¿Y cuál ha sido el mayor logro en tu vida y de lo que estás más orgullosa, Ana?
Bueno, a nivel profesional, yo siempre he estado muy orgullosa y sigo estándolo del curso que monté. Mi primera aproximación al mundo del español médico fue de casualidad. Yo daba clases de español como segunda lengua general y me contactó un grupo de estudiantes de la Universidad de Michigan que querían pasar un club de medicina en español que tenían a algo más formal, hacer una electiva, una clase de pass-fail, pero ya oficial, que apareciera en su transcript. Yo me acerqué a ellos pensando que querían un poco de consejo, ¿no? Cómo les puedo aconsejar, cómo tienen que enseñar, qué tiene que ir en el programa. Y no, resultó después de un par de reuniones que lo que querían era que me quedara como instructora yo del curso. Wow. No solo como instructora, sino que lo creara desde cero. Ahí no había nada. Una doctora que les había estado siendo como su mentora el año anterior me pasó un manual de la doctora Pilar Ortega, que es una de esas personas que admiro mucho, una doctora de Chicago. Tenía un manual, yo con ese manual empecé a mirar y a partir de ahí pues empecé a hacer mucha investigación. Yo como no era como faculty, como doctora, no podía ser la directora oficial del curso, había otra persona que era el director, pero honestamente yo siempre he pensado que yo ahí era la mujer orquesta, yo lo hacía todo, yo era la directora, la instructora, la creadora, la que daba las clases. Y la verdad es que me siento muy, muy orgullosa de lo que hice. Okay, wow. Es una de esas cosas que ahora estoy intentando trasladar todo aquello a online, más o menos, hacer algo similar. Aquello eran clases presenciales en la Facultad de Medicina, con unos horarios cerrados, con un grupo grande de estudiantes. Pero bueno, estoy trabajando, llevo todo este año dando vueltas a ver cómo podría sacar el máximo partido de aquello que hice y de lo que de verdad estoy orgullosa y ofrecerlo de una manera un poco más moderna, ¿no? Más actual ahora. Wow, increíble. Y cuéntanos, ¿por qué empezaste el podcast Encuentros Médicos? Pues empecé el podcast porque hace un año, yo después de este curso que te contaba que di en Michigan, yo terminé de darlo en el 2018. En el 2019 me mudé a Washington, D.C., con la idea de trabajar como intérprete al principio. Dije, voy a cerrar un poquito la etapa de universidad, que exige muchísimo trabajo. Voy a trabajar un poco como intérprete para estar un poquito viendo, ¿no? Lo que yo enseño lo quiero ver cómo trabaja un intérprete, qué situaciones reales ocurren, aparte de la que yo del libro que me invento enseño a mis estudiantes, pero quiero verlas en persona. Llegó la pandemia, me quedé en mi casa encerrada sin poder trabajar como intérprete y entonces volví a dar unos cursos online. Me salieron unas clases online aquí en un hospital de D.C., que luego las volví a retomar en persona. Pero todo el tiempo de la pandemia tomé tantos cursos online yo para estar entretenida en casa, para seguir formándome, que me di cuenta que era muy buena idea formarme un poquito más ya en serio de cómo montar yo mi propia marca, ¿no? Como dicen ahora, online, y salir un poco así. Me apunté a un curso muy bueno de una profesora española que se llama Lola Gamboa, que se lo recomiendo a cualquiera que quiera formarse como profesor online de idiomas. Y en este curso una de las primeras, no se llamaba un curso, es un grupo de mentorización y de mastermind. En este grupo una de las primeras cosas que Lola nos enseñó es a crear tu comunidad, ¿no? ¿Cuál es tu nicho? ¿Quién es tu comunidad? Y dije, eso yo ya lo sé cuál es mi nicho, sé quién es mi comunidad, pero ¿cómo acceder a ellos? Y bueno, pues empezamos a hablar de escribirles emails, de escribir un blog. El siguiente paso natural era hablar de crear un podcast. Y así fui poco a poco, me apunté a las jornadas de Podcast L, de Sergio y de sus compañeros. Por un momento pensé apuntarme más y tomar el curso de verdad, pero pensé, bueno, con estas jornadas ha sido suficiente para saber lo básico. Y empecé a testear, Encuentros Médicos no fue mi primer podcast, primero empecé a testear con uno que se llamaba Tome aire y no respire, para un curso que me habían pedido de radiología.
Los técnicos de radiología querían que les hiciera un curso de español para hablar con sus pacientes en español y acabo de hacer yo las jornadas de Podcast L y dije, perfecto, pues voy a practicar un poquito con lo que he aprendido y hago el podcast para esta gente. Y ese fue el primero que hice, ahí está, perdido por Spotify. Y luego ya dije, bueno, y ahora ya voy a hacer el que yo quiero, que es el blog y la newsletter que yo mando, pero hablado, porque creo que esto es mejor, lo pueden escuchar ellos mejor. A veces yo veo que abren el email, pero no sé si lo leen. Pero digo, si les mando un podcast, seguro que sí que es más fácil que lo escuchen. Y así empecé con el podcast, leyendo primero simplemente poniendo en formato audio unos blogs que ya tenía escritos de la temporada anterior. Pues el verano pasado me puse a hacer los audios y luego he seguido haciendo entrevistas y bueno, tengo ideas de cómo seguirlo desarrollando en el futuro. Excelente. Y bueno, Ana, cuéntanos, ¿por qué es tan importante aprender español médico? Pues es muy importante porque la población hispanohablante de este país está creciendo y creciendo, ¿no? Los hispanos son la minoría más grande y el segundo idioma que se habla en la mayoría de casas americanas es el español. Lamentablemente muchos de estos hispanohablantes no dominan el inglés. Incluso si hablan inglés, para manejarse en el día a día no se sienten cómodos cuando van a una visita médica porque tienen miedo de que van a perder información muy importante, como es el caso de tu salud o la salud de tu familia. Lo mismo les pasa a los proveedores médicos, doctores, enfermeros, técnicos, trabajadores sociales, que algunos no saben hablar español, pero algunos sí pueden hablar español. Lo mismo, a nivel para ir al restaurante, para ir a la tienda, para irse de vacaciones a México, pero no se sienten cómodos dando esa información médica a sus pacientes. Entonces, todos dependen del intérprete, que yo como intérprete me parece maravilloso. A mí me encanta mi trabajo y me encanta estar ahí, pero nunca es lo mismo. Por muy buena que sea el trabajo, muy bueno que sea el trabajo de la interpretación, muchas veces no puedes hacerlo como deberías porque son situaciones en cuartos muy chiquititos o con mucha gente o situaciones muy rápidas que la interpretación molesta un poco, pero incluso aunque sea buena, yo me doy cuenta que no es lo mismo cuando el doctor puede hablar directamente con el paciente. Yo trabajo, a veces me cruzo en el hospital, igual estoy interpretando para enfermería o para una trabajadora social y entra un doctor o una doctora que habla español como primera lengua y no me necesita. Y yo salgo de la habitación, pero a veces coincido un poquito con ellos y veo la diferencia tan grande que hay cuando el paciente y el doctor se comunican directamente. Entonces es muy importante que los profesionales de la salud aprendan, si ya tienen un buen nivel de español, que se certifiquen para poder trabajar sin un intérprete. Eso sería maravilloso. Incluso si quieren, yo a veces he trabajado con doctores, una doctora, me acuerdo una vez en una unidad de cuidados intensivos que habla español, es una de las que está en mi grupo. Ella habla español muy bien, pero le dije, yo me quedo aquí, tú haces toda la entrevista en español y si necesitas alguna cosa yo me meto o corrijo o ayudo. Y fue buenísimo. Pero incluso ahora estoy abriéndome más la cabeza, que antes siempre era, no, solo estudiantes que sepan hablar bien español y entonces trabajamos la parte médica. Ahora estoy abriéndome mucho y estoy preparando muchos cursos y muchas lecciones para estudiantes más principiantes, porque me he dado cuenta trabajando como intérprete que una pequeña frase, hola, buenos días, esto no duele, lo saben decir todos, no duele, o abre la boca, muchas gracias, está todo muy bien, lo está haciendo muy bien. Estas pequeñas frases ya al paciente le hacen mirar a esa persona como con más confianza, con más tranquilidad. Y por eso ahora mi objetivo es ayudarles a dar frases, a hacer preguntas, hacer la pregunta en español, aunque luego necesiten que el intérprete esté todavía ahí para traducir la respuesta, porque es información importante. Pero creo que cuanto más directo sea el contacto del proveedor con el paciente, mucho mejor resulta el encuentro médico. Y por eso es tan importante que aprendan bien español médico.
Ok, excelente. Y bueno, creo que ahora he comprendido perfectamente por qué tu podcast se llama Encuentros Médicos. Ujú. Definitivamente, ok. Muchas Me gracias llevó por comentarnos mucho esto. tiempo, pregunté a mis estudiantes, pregunté a compañeros, a mi familia, a doctores angloparlantes e hispanoparlantes por los nombres. Tenía una lista de 30 nombres y al final dije, no, vamos a hacerlo encuentros médicos, porque además tiene como la traducción literal del inglés de medical encounter, pero también es la palabra del español de un punto de encuentro, ¿no? Donde te puedes encontrar con otros profesionales. Me pareció que la palabra encuentro ahí tenía ese doble significado que como de reunión y de encounter, que me gustaba para lo que yo quería hacer. Sí, definitivamente. Y me encanta el nombre. Te quedó perfecto. Gracias. Ok, Ana, pero cuéntanos, ¿cuáles son los problemas que presentan los doctores que no saben español médico al hablar con pacientes hispanohablantes? Pues el primero que tienen es el miedo a no transmitir bien la información. Y yo les entiendo porque además o sea, es muy importante y en este país donde además aquí te demandan por cualquier cosa, tiene que estar todo bien, bien, bien documentado, que lo has hecho bien. Tienen miedo de no poder transmitir bien la información. Algunos tienen un poco de vergüenza de decirlo mal, de que el paciente no les entienda. Y el principal problema que tienen también es un poco por motivos legales, que si no tienen, por lo menos en mi hospital, como un cartelito que pone que soy doctor bilingüe en español, no pueden hacer el encuentro médico sin un intérprete. Dicho esto, hay muchos profesionales, muchos doctores que son bilingües, que se han formado en un país de Latinoamérica o en España, que no llevan el cartelito y hacen la entrevista en español porque hablan, yo siempre digo, hablan español también como yo. Inglés probablemente mejor porque además se han criado aquí, muchos de ellos o se han formado aquí o en un puente entre los dos países. Pero si no son como nativos de un país hispanohablante, normalmente les da miedo, les da mucho miedo y les da un poquito de vergüenza. Yo siempre les digo, pero mira a tu paciente, ellos hablan también inglés un poco mal y ellos hacen el esfuerzo y dicen cosas en inglés y contestan en inglés cuando pueden, pero para mí los principales problemas serían eso, el miedo a cometer un error, un poquitito a veces la vergüenza de no hacerlo bien y la parte legal, que no pueden trabajar sin un intérprete si no llevan su cartel que les da el permiso para hacerlo. Ok, wow, interesante, sí, sí, y bueno, ese es algo bastante interesante para mí, que mencionas también la parte legal, ¿no? La verdad no tenía ni idea de esto, porque sí sé la importancia de que tienen los doctores de saber español médico para poder comunicarse, para poder evitar confusiones y todo eso, pero hasta un lado legal, wow, eso es bastante increíble. Sí. Muchas gracias por compartir esto con nosotros, Ana. Y de hecho, otra cosa también que, bueno, estoy pensando ahora que es otro problema con el que se enfrentan, no tanto a la hora ya de estar delante de su paciente, pero en general en la sanidad en los Estados Unidos, es que cada vez hay más pacientes hispanohablantes y no dan abasto con los intérpretes. Nosotros tenemos también un sistema de interpretación remota como por un iPad. Y a veces los tenemos que usar. Los tienen en el hospital para otros idiomas, porque los únicos intérpretes en persona que estamos, por lo menos donde yo trabajo, somos en español. Cualquier otro idioma que llegue, y te imaginarás que en DC hay como 50 idiomas que hablan los pacientes, tienen que utilizar el iPad con un intérprete remoto, pero muchas veces los utilizan con intérpretes de español también, porque los que estamos allí no damos abasto, y yo creo que es un problema al que se enfrentan también los doctores en este país que no hablan español o español médico, que a veces no tienen un intérprete a mano. Yo algunos días llego por la mañana y ayer me crucé con una enfermera que le digo, hey, good morning, y me dice, oh, thanks God you are here, porque de verdad están esperando a que llegue el intérprete o la intérprete para poder hacer las cosas bien. Ok, muy bien, sí, sí. Y bueno, entonces en este caso creo que te sientes muy realizada al saber que estás ayudando tanto a los médicos a aprender español y también a los pacientes, ¿no? Y a los doctores en cuanto a la interpretación. Así que sí, creo que tienes lo mejor de ambos mundos. Es un trabajo muy gratificante, la verdad es que es duro porque yo trabajo en un hospital pediátrico
Y a veces es duro, siempre digo, menos mal que he empezado a trabajar en un hospital pediátrico cuando mis hijas ya son mayores, porque Sí, sí. si yo tuviera ahora bebés o estuviera embarazada me resultaría bien duro. Pero es muy gratificante porque tanto los pacientes como los doctores, por lo menos con todos los que yo trabajo, digo doctores, pero también trabajo con muchísimos enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos. Toda esta gente es tan agradecida. Siempre terminamos la entrevista. Thank you, Ana. Thank you, Ana. Oh, thanks God you're here. Thank you, Ana. Y te lo dicen de verdad. Y los pacientes, ni te cuento, los pacientes son un amor. Hay veces que yo me vengo a casa y en el autobús vengo pensando en la última mamá que he visto o el último niño que he visto. Es un trabajo duro y agradecido en partes iguales, la verdad. Muy gratificante. Excelente. Ok, perfecto. Muchas gracias por comentarnos de esto, Ana. Ok, Ana, y creo que la pregunta del millón sería, ¿cómo ayudas tú con tus programas de enseñanza a doctores que trabajan con pacientes hispanohablantes? Muy buena pregunta. Esa me la hago yo todos los días a mí misma y se la hago a ellos. No quiero ser pesada, pero a veces igual lo soy porque les pregunto mucho, ¿cómo te puedo ayudar? Siempre les digo, how can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un curso súper intensivo que nos veamos todos los días cara a cara? ¿Necesitas un montón de ejercicios, de actividades o en tu app para practicar? ¿Necesitas un audio para escuchar en el coche? Eso en cuanto al formato, les pregunto muchísimo cómo puedo llegar a ellos. Y luego les pregunto también mucho qué quieres aprender, qué te interesa. Por ejemplo, hice un curso para principiantes el año pasado. Y como era para principiantes, dije, bueno, vamos a hacer una cosa muy básica y muy sencilla, desde el registro del paciente hasta que se marcha con el alta, pero 4 frasecitas que puedan decir en cada situación, porque no van a poder hacerlo ellos solos. Y entonces el curso empezaba, las 2 primeras partes eran el registro y el triaje, ¿no? Las primeras preguntas de triaje con enfermería. Pero yo lo estaba haciendo con 2 doctoras, ese curso, y una me dijo, me encanta, estoy aprendiendo muchísimo, pero la verdad es que las 2 primeras partes no me interesan nada, porque yo nunca voy a hacer esas preguntas. Y dije, bueno saberlo, entonces voy a hacer un curso que sea para registro y triaje solo, para que lo haga esa gente, por eso ahora estoy haciendo como mini cursos. Si la gente se quiere apuntar y comprarse todos de golpe, fenomenal, les hago un combo, pero creo que es más efectivo hacer mini cursos con lo que a cada uno le interesa más específicamente. Entonces yo les ayudo dándoles las herramientas que necesitan realmente. Cuando enseño a más avanzados, lo que les digo es, yo no te voy a traer aquí un curso basado en presentaciones, en clases magistrales, ¿no? Tipo lectures. Yo lo que quiero es, yo te voy a dar situaciones, les doy situaciones médicas, les doy diálogos, problemas, y veo qué les falta. Digo, tú mira a ver qué puedes hacer y qué te falta. Una vez que te presentas a esta situación, un paciente con diabetes, una emergencia con uno que ha venido en un accidente de carro, ¿qué puedes hacer y qué te falta? Y ahí es donde yo les digo, yo te voy a ayudar a rellenar los huecos para que puedas hacer todo el encuentro sin un intérprete. Eso hago con los avanzados, así es como yo les intento ayudar a mis estudiantes avanzados. Por supuesto tengo un programa y unas clases, pero siempre intento que sean ellos los que primero me muestren qué es lo que no saben hacer, que también es muy bueno, porque a veces piensan que lo saben hacer, pero cuando se enfrentan a la situación se dan cuenta de que tienen muchísimos huecos que rellenar. Con los más beginners, con los más principiantes que estoy trabajando ahora este año, me fijo en las situaciones que yo veo y veo qué preguntas se repiten constantemente, qué es lo que preguntan todos los doctores, qué es lo que preguntan todos los enfermeros, qué es lo que preguntan todos los trabajadores sociales, da igual la situación. Y entonces les creo mini unidades con esas frases, esas preguntas y las posibles respuestas que van a escuchar de sus pacientes, porque claro, un avanzado puede entender, un principiante no va a entender. Se va a preparar la pregunta muy bien, pero luego no va a entender. Entonces les preparo un poco frases, palabras clave que tienen que reconocer, ¿no? Como síntomas, enfermedades, partes del cuerpo, para que entiendan un poco eso. Porque de cualquier manera estos van a estar con un intérprete. Pero mientras que llega el intérprete y les preguntan ¿cómo está? ¿Por qué está hoy aquí? Y el paciente empieza a contar todo lo que le ha pasado, que vaya
sacando algunas palabras para... Muchas veces me ha pasado eso. Cuando llego yo ya me dice generalmente una enfermera, un enfermero, ok, asegúrate de que he entendido bien que me ha dicho todo esto. Y así yo solo tengo que hacer un trabajo de repetir otra vez todo más rápidamente, pero el pretrabajo ya está hecho. Y espero que les esté ayudando así. Yo les pregunto mucho por su feedback, pero me lo dan bien poco, están perezosos. Sí, todo muy bien, pero no me dan una explicación muy sustanciosa de lo que están aprendiendo. Parece que están contentos y que están aprendiendo, pues eso voy a seguir haciendo. Ok, excelente, muy bien. Sí, estoy seguro de que aprecian muchísimo tu ayuda y que haces un excelente trabajo enseñándoles. Y me gusta muchísimo enseñar, no lo puedo evitar. A veces hasta la gente del registro que está ahí me dan ganas de enseñarles. Mira, dirección, no digas address, di dirección y ellos ya te entienden, porque no lo puedo evitar. Es algo que tengo dentro que aunque no me lo pidan, yo se lo enseño. Ok, perfecto, sí, me parece increíble. Ok, pero para clarificar, Ana, ¿qué es lo que tú no haces en tu trabajo? Esta pregunta me parece muy interesante. ¿Qué es lo que no hago? Mira, por ejemplo, una cosa que no hago, yo es que creo que hago de todo, porque hasta las cosas que al principio pienso que no hago, luego me parecen interesantes. Yo, por ejemplo, he estado muchos años sin hacer clases privadas. No me gustaban las one-on-one, no me parecía que fueran muy beneficiosas para mi estudiante estar conmigo. Sí, yo era el paciente, él era el doctor o la doctora, practicábamos, le enseñaba, pero siempre he sido mucho más fan de las clases en grupo. Y mucho tiempo he dicho que yo no hacía clases privadas. He tenido 2 estudiantes de clases privadas que las recuerdo a las 2 fenomenal, porque han sido unas estudiantes maravillosas. Pero siempre decía no, sino mínimo 2 y a ser posible 4. Ahora estoy empezando a pensar que, mira, eso es una cosa que yo no hacía, como el coaching de one-on-one, de venga, vamos a hacerte una clase a ti, para ti solo o sola, que estoy empezando a pensar que igual sí que lo hago, porque cuando yo daba clase en la universidad, daba clase a estudiantes que tenían sus horas de clase bloqueadas para estar conmigo y no tenían excusa para no venir, tenían su tiempo. Ahora que enseño más a profesionales, están tan ocupados que no les puedo decir los jueves de 7 a 8, porque igual no pueden venir. Y sí que estoy empezando a pensar en ofrecer. Mira, yo te ofrezco estas clases, están pregrabadas, son audios, yo te voy a mandar los ejercicios, las transcripciones. Si tú quieres, yo te puedo ofrecer unas clases de tutoría particulares cuando tú quieras, el tiempo que tú quieras, para corregirte o solucionarte los problemas específicos que tú tengas de lo que yo te he dado. Entonces, pues, ¿qué no hago? No lo sé, porque las 2 cosas que no hacía, que eran clases particulares y clases online, todo eso ya ha explotado y ahora casi que solo quiero hacer clases online y incluso estoy replanteándome volver a hacer las one-on-one para gente que realmente esté interesada en cosas muy específicas. Ok, wow, excelente, sí. Entonces, haces de todo, increíble. Sí, porque o dejo de hacer unas cosas para hacer otras. Los cursos que estaba dando a los residentes en el hospital, la última vez que me pidieron si podía abrir unos cursos, les dije sí, pero van a ser online y van a ser un poco en un formato un poco diferente del que vosotros me habéis propuesto. Yo no quiero ya volver a juntarme con 2 personas, que un día una no puede venir, otro día una se tiene que ir pronto, y bloquearme yo ese tiempo para no ser yo la que controlo bien la clase. Entonces, por ejemplo, ahora he dicho que ya no hago clases presenciales, a no ser que sea un grupo muy grande, pero clases presenciales para 2 no hago. Entonces, bueno, dejo de hacer unas cosas para hacer otras. Correcto, sí, definitivamente. No, pero me parece genial todo lo que haces, Ana, definitivamente. Y bueno, creo que la pregunta más importante en este podcast será, Ana, ¿cómo pueden encontrarte las personas interesadas en trabajar contigo en las redes sociales? Estoy en Instagram y en Facebook. Me pueden encontrar como Medicine in Spanish with Ana GT o Medicine in Spanish with Ana GT. Pero no se piensen que se van a encontrar grandes cosas ahí. He probado un poquito, he investigado un poco, hacer pequeñas publicaciones, pero básicamente lo que hago ahí es cuando publico un podcast o un blog, lo comparto ahí. Ya últimamente no estoy haciendo mucho más. O comparto cosas interesantes que veo de otros, a veces las pongo ahí.
Estoy haciendo lo mismo en LinkedIn, que ahí sí que me gusta más, porque creo que me gusta más lo que hace la gente ahí, lo que comparten. Ahí estoy en contacto con muchos doctores y doctoras, con muchísima gente, grupos de enfermería, que me interesa más trabajar con esta gente. Y en LinkedIn estoy como Ana González Tobar. Y ahí lo mismo, comparto casi siempre mi blog y mis podcasts. Y mi podcast, Encuentros Médicos, que lo pueden encontrar en Spotify, y estoy también en Apple Podcast. No, creo que no lo he compartido en Google, creo que en los podcasts de Google no estoy. Y también me pueden encontrar en mi página web, que es donde yo procuro ir poniendo todo para tener algo bajo control, bajo el mismo paraguas. Mi página web es www.medicineinspanish.com. Y ahí tengo una página de recursos donde pueden encontrar todos los recursos gratuitos que ofrezco, apuntarse a mi newsletter. Es donde más activa estoy, honestamente, en la newsletter. Entonces, si a alguien le interesa ver un poco lo que hago, acceder a mis mini lecciones gratuitas que envío todos los viernes, la mejor forma es unirse a través de los recursos gratuitos que tengo en la página web. Y tengo también, hay otra en la página web también pueden encontrar mi podcast y bueno, un poco todo lo que hago. Ok, excelente. Y para las personas que nos están escuchando, no se preocupen que en la descripción de este podcast pondré todos los enlaces a las redes de Ana para que puedan trabajar con ella. Muy bien, muchas gracias. Ok, excelente, muy bien, Ana. Muchísimas gracias por haber estado este día en mi podcast, por haber participado y compartir con nosotros todo ese gran conocimiento sobre el español médico que tienes. Y ha sido increíble tenerte aquí de nuevo y sí, espero poder volverte a ver y poder charlar de nuevo contigo en otro episodio del podcast en el futuro. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Manuel, por tenerme aquí. Ha sido un gustazo charlar contigo y contestar a todas tus preguntas tan interesantes. Y cuando quieras, estamos en contacto. Hey, thank you very much for listening to us today. If you really like this episode and want to get more exclusive content or monthly group coaching with me to become an effective Spanish communicator, you can go to our Patreon at patreon.com/thefluencyBringerPodcast and support the podcast there. And if you want more personalized Spanish lessons, you can book a free one-on-one strategy session with me on Zoom by clicking the link provided in the podcast description.